Bueno, iglesia, con nuestro pastor Alberto, a quien agradezco con todo mi corazón siempre su guía, su formación y sobre todo el impulsarnos a que podamos aprender cada vez más de la palabra y que podamos compartirla. Hemos venido estudiando el Salmo 18, amén. Y cada vez que leemos este pasaje de la palabra, es increíble la cantidad de cosas que uno puede sacar, ¿verdad? Son 50 versículos, 50 maravillosos versículos, y uno puede estudiarlo y cada vez escudriñarlo y aprender cosas nuevas de esta palabra. Hemos venido escuchando palabras maravillosas el domingo en nuestros cultos sobre el Salmo 18, palabras de edificación para nuestras vidas. Y quiero que reparemos hoy en que en este salmo David da una alabanza de victoria. Él ya está parado en la victoria. Amén. Él ya está parado en la victoria cuando da alabanza por medio de este salmo. Y él da alabanza al Señor por haberlo librado de sus enemigos, ¿verdad? Y señala especialmente ¿a quién? A Saúl, que sin duda fue el enemigo, uno de los enemigos más fuertes que David enfrentó. Y cuando nosotros nos preguntan por David, siempre conocemos a David como el rey, como el adorador, como el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, amén. Siempre que nos preguntan por David respondemos algo de eso, me equivoco. Pero nunca reparamos en decir que nos pregunten, ¿y quién era David? Ese joven que tuvo que andar fugitivo como 20 años porque lo querían matar, porque lo querían atacar, a pesar de que tenía una promesa desde que era muy joven. Nunca decimos eso, ¿verdad? Y hoy el Señor me regalaba una palabra que he titulado Un camino donde no lo hay. Porque para mí este Salmo 18 es cuando David está parado ya en la victoria, alabando y dando gracias al Señor, y da un recuento del camino que tuvo que atravesar para llegar a esa victoria. Da un recuento con alabanza fervorosa de todo lo que tuvo que pasar para que la promesa que el Señor le había hecho cuando era tan solo un joven se cumpliera, ¿verdad? Y vemos cómo en muchas ocasiones David se sintió asustado, se sintió con miedo, se sintió con temor, pero siempre la fortaleza de Dios en su vida fue mucho más fuerte que cualquier temor. Y yo quería hoy compartir con ustedes, compartir juntas esta hermosa palabra, porque aunque tú y yo sepamos hoy que tenemos una promesa que el Señor nos ha entregado, a veces no vemos el camino por donde llegar a ella. Pero hoy el Señor nos dice que así como David pudo dar este salmo de alabanza parado en su victoria, tú y yo también lo vamos a poder hacer, amén. Vamos a alabar al Señor alcanzando la promesa en el camino que Él va abriendo para cada una de nosotras. Y este hermoso salmo lo podemos encontrar también en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22. Y es interesante cómo lo encontramos allí, solamente un par de capítulos antes de la muerte de David. Y yo, leyendo la palabra, decía, puedo ver y puedo entenderlo como un resumen que hace David de ese camino que el Señor lo llevó a atravesar para que la promesa que le había entregado en sus manos se cumpliera. Amén. Entonces, ese camino que Dios abrió para David en medio de las dificultades fue únicamente para que él se formara como el rey que Dios había ungido. Y quiero que leamos los 3 primeros versos de nuestro Salmo 18. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Él ya lo declara, porque ya está parado en su victoria. Y en este salmo vemos una alabanza de David hacia Dios, porque Dios abrió un camino entre su realidad y su promesa. Este es un camino entre su realidad y su promesa. Y en estos 3 primeros versos vemos este derroche
de halagos que tiene David por nuestro buen Dios. Él canta desde una perspectiva de victoria, pero no solamente canta por el triunfo, él canta por todo lo que Dios hizo con él a través de cada prueba para convertirlo en lo que ya era en ese momento. ¿Sí me está entendiendo? Él le alaba a Dios no solamente porque lo llevó al otro lado, él le alaba a Dios porque todo lo que pasó fue formación para él y lo ayudó a crecer. En estos días leí una frase muy interesante que Lina puso en su celular y me gustó mucho. Y decía, la batalla forma el carácter necesario para que la victoria no nos arrodille. Y me pareció súper interesante porque cuando recibimos una promesa, queremos apropiarnos de la promesa, pero no queremos apropiarnos del proceso que nos va a llevar a la promesa. Amén. Y también debemos apropiarnos de esa batalla, porque es esa batalla la que nos va a formar el carácter necesario para que cuando lleguemos a la promesa mantengamos la humildad en nuestro corazón y mantengamos la firmeza en los caminos del Señor. Como usted y yo sabemos, David fue ungido como rey de Israel, ¿verdad? Y fue ungido en un momento en el que su familia incluso se sorprendió. Pero él, el más chiquito, ¿y qué decía el Señor? Que no miraran ni lo alto, ni lo corpulento, no, porque él miraba el corazón. Él sabía, Dios sabía que iba a permitir que David atravesara muchas circunstancias para formar en él un corazón digno de ser el rey de Israel. Entonces, cuando el profeta unge a David como rey, él era apenas un niño. Y seguramente era un niño inmaduro, ¿verdad? Era un niño inmaduro, porque si bien era un niño obediente, pastor de sus ovejas, era un niño que necesitaba formación. Y cuando David recibió esa promesa de parte de Dios, o sea, ¿usted se imagina que estuviéramos en esos tiempos y llegara alguien y le dijera, usted va a ser rey de Israel? ¡Wow! Dígale eso a usted a un adolescente hoy a ver cómo lo toma. Es que usted va a ser presidente de la República. Ya, yo me siento acá y me relajo y ya no hago nada más porque como ya me lo prometieron, ¿verdad? Llevémoslo a la realidad. Un profeta le estaba diciendo a un muchacho que iba a ser el rey de Israel. ¿Cómo tomaríamos eso usted y yo hoy en día? Por eso, ese muchacho que fue ungido necesitaba formación, necesitaba atravesar por todo lo que atravesó. Y cuando Dios nos da a ti y a mí una promesa, no significa que no nos vaya a costar llegar a ella. Cuando Dios nos regala una palabra para ti, para tu descendencia, para mí, para mi descendencia, eso no implica que no nos va a costar lágrimas, rodilla, llegar a ella. Cuando tú y yo tenemos una promesa de parte de Dios, nada nos garantiza que no se va a levantar un Saúl a perseguirnos para que no lleguemos a ella. Por eso es tan importante que nos mantengamos aferrados a Dios y a su palabra, para que no nos desviemos de ese camino que Dios abre. Porque nuestros enemigos siempre van a intentar desviarnos de nuestro camino. Nuestros obstáculos siempre van a intentar que nos vayamos o que no, por otro lado o que nos rindamos. Pero Dios es el único que abre camino donde tú y yo no lo podemos ver. Dios es el único que puede abrir ese camino que tú y yo necesitamos. Pero ese camino no es un camino de fantasía. Ese camino no tiene una alfombra roja. Ese camino que Dios está abriendo, lo está abriendo para que tú y yo seamos formados para la batalla. Y cuando permitimos que Dios forme ese carácter en nosotros, podemos pasar la prueba y llegar a la meta agradeciendo, pero agradeciendo con el mismo fervor con el que en un momento pedimos y rogamos su auxilio. Y esto es lo que podemos ver y me llama mucho la atención de este hermoso salmo en David, porque David con el mismo fervor que agradece la victoria y la liberación que el Señor le proporcionó, a ese mismo David lo vemos en otros salmos con mucho fervor, rogándole a Dios
que lo ayude a atravesar muchas crisis, ¿verdad? Leemos en muchos salmos cómo David clama en medio de intensas crisis y clama con fervor, pero aquí agradece con el mismo fervor. Y tú y yo no podemos bajar nuestra alabanza, no podemos bajar la intensidad de nuestra alabanza cuando el camino se pone empedrado. Tú y yo no podemos bajar la intensidad de nuestra alabanza cuando ya logramos cruzar un obstáculo. Nuestra alabanza debe ser permanente. No podemos ser más apasionados para pedir que para agradecer. Nuestra pasión y nuestro fervor debe mantenerse. Y después de un tiempo de ser ungido, el Señor le permite a David además llegar a la casa del rey Saúl para servirle. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice que todo lo que Saúl le encargaba a David, él cómo lo hacía. Con éxito, ¿verdad? Con dedicación. Y vuelvo a nuestra realidad. David, un muchacho todavía en crecimiento, hubiera podido decir, ¿por qué tengo que servirle yo a este si ya en un tiempo yo lo voy a reemplazar? O yo voy a estar ahí. O a mí ya me ungieron como rey, ¿yo por qué voy a tener que servirlo? No, la humildad se mantuvo en el corazón de David. Siempre. Y aún así, con ese servicio que David le dio a Saúl, que tocaba para él cuando lo atormentaban los espíritus, con ese amor y con esa conexión con el Señor, igual se levantó Saúl con odio y con celos y con envidia. Y a veces en nuestra vida vamos caminando por el camino que ha trazado el Señor para que cumplamos nuestro propósito. Y se levantan celos, se levanta envidia, se levanta nuestra familia que no cree en nosotros, se levantan nuestros amigos a señalarnos. Y eso a veces nos hace sentir que no vamos a poder, que no lo vamos a lograr. Pero ahí vamos, en el camino. Hay que permanecer en el camino. Y esto es un llamado a que permanezcamos en el camino. David estaba haciendo las cosas bien. Y aún así todo se levantaba. Y yo sé que a muchos aquí nos ha pasado que sentimos que estamos haciendo las cosas bien y aún así como que todo se junta, todo se levanta en nuestra contra. Nada nos sale como queremos. Y lo difícil es entender que todo eso que se levanta en nuestra contra hace parte de nuestra formación, hace parte de nuestro crecimiento, hace parte de esas cosas que el Señor está poniendo en el camino. Podemos pensar que David no se merecía ese trato de Saúl, ¿verdad? Pero ese trato era necesario para forjar en él para forjar en él el carácter que Dios quería para el rey de Israel. Si Dios te ha llamado a cosas grandes, Dios te forma para eso. Si Dios te ha llamado para algo, para que cumplas una función, Dios te capacita. Pero cuesta disciplina, cuesta obediencia. Y podemos ver en los versos 4 al 6 que dice: me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ojo a eso, me atemorizaron. David sintió miedo. Hemos sentido miedo. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. David se sintió angustiado. David se sintió atemorizado. ¿Y qué hacía? Clamaba a Dios. Y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Y ahí en estos versos podemos ver todos los peligros que David atravesó y enfrentó, y que lo llevaron siempre a clamar al Señor. Y ahí seguía, atravesando dificultades, pero ahí seguía Dios abriendo camino. Ahí estaba Dios abriendo camino. A pesar de todas las dificultades, ahí estaba Dios abriendo camino. Saúl lo persiguió para matarlo. David tuvo que huir por mucho tiempo. Y David incluso dudó
así como usted y yo muchas veces hemos dudado. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 27. Y aquí en Primera de Samuel, capítulo 27, hay algo muy interesante en el verso 1, que dice, con todo, esta es la Nueva Versión Internacional, con todo, David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Pero vean el nivel de angustia que tenía David. Él decía, un día de estos, o sea, y la palabra dice, con todo, David pensaba, con todo lo que venía atravesando, David pensaba, un día de estos igual me voy a morir a manos de Saúl. Dígame si usted o yo no hemos llegado a ese punto que decimos, ya, no vamos a poder. ¿Cierto que nos hemos sentido así? Nos hemos sentido que la situación es más fuerte que nosotras. Y con todo David pensaba que un día iba a morir a manos de Saúl. David dudó en que pudiera alcanzar la victoria de la que hoy disfrutaba cuando cantaba este salmo. David lo dudó y lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 27, verso 1. Vamos a los versos 16 al 19 del Salmo 18. ¿Qué hizo el Señor? Dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Ese enemigo que tú crees que es más fuerte que tú, ahí está el Señor, abriendo camino, tomándote, sacándote de las aguas y llevándote hacia adelante, con raspones, con heridas, pero ahí vamos. Ahí está abriendo camino donde vemos que no lo hay. Y dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Tu promesa sigue intacta. El Señor me decía eso leyendo esto. Tu promesa sigue intacta. Tu promesa sigue ahí. Aunque no veas el camino y la veas muy lejos, tu promesa sigue ahí. Y al final del camino que Dios está abriendo para ti y para mí, miraremos atrás únicamente para alabar y agradecer que todo eso que estamos viviendo es lo que ha formado nuestro carácter para arrebatar esa promesa que el Señor nos entregó. No importa que tantos Saúles estás, de cuántos Saúles estás huyendo o a cuántos Saúles estás enfrentando en este momento, tu promesa está intacta y Él está abriendo ese camino que tú y yo necesitamos, que puede que no lo veamos cuando estamos en momentos de angustia, de duda, como David lo pasó, pero Él está ahí, amén. Él está ahí abriendo ese camino. Y en los versos 28 al 30 de nuestro Salmo 18 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Ese camino que Dios está abriendo para ti y para mí es perfecto. Tú no lo ves perfecto porque estás atravesando una prueba, pero es perfecto porque es el camino que tú y yo necesitamos atravesar para llegar a nuestra promesa. Y dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él espera. ¿Qué significa acrisolada? ¿Alguien sabe qué significa acrisolada? Algo acrisolado, yo me puse a investigar y es lo que hacen para acrisolar, es lo que hacen para purificar un metal. Es pasarlo por fuego, es probarlo. Y dice, acrisolar es confirmar
la solidez o perfección de una virtud o cualidad al ponerlo a prueba. Y fíjese lo que dice la palabra. La palabra dice, acrisolada la palabra de Jehová. A medida que tú y yo avanzamos en ese camino lleno de obstáculos, la palabra de Jehová está siendo puesta a prueba. Porque es confirmada. Porque tú y yo estamos siendo acrisolados también, estamos siendo puestos a prueba como las piedras preciosas. Para que cuando lleguemos al lugar donde el Señor nos quiere, lleguemos como guerreras fortalecidas. Porque ya habremos asaltado ejércitos, asaltado muros, derrotado saúles. Y la palabra nos dice escudo, escudo a quien en él espera. ¿Por qué nos desesperamos? La palabra de Dios nos hace un llamado aquí. Nos dice que perfecto es su camino. Si ese camino que ves lleno de piedras y de obstáculos en este momento es perfecto, porque así lo ha puesto Dios para ti, porque es lo que tú necesitas para hacer lo que Dios quiere que seas. La palabra de Jehová se está poniendo a prueba, porque es una palabra confirmada en tu vida, y todo lo que estás atravesando se va a cumplir como se cumplió en la vida de David. David llegó a ser rey, y vuelvo y les digo, lo conocemos como rey, como adorador, como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a veces no reparamos en todo lo que tuvo que atravesar para llegar a ser ese rey. Y hoy Dios te mira a ti y me mira a mí. Y dice, yo quiero de ti ese destino de reina, pero te estoy probando, te estoy haciendo madurar, te estoy moldeando, te estoy formando, para que cuando llegues a la victoria puedas ayudar a otros, puedas levantar a tu descendencia, tengas la suficiente madurez y el suficiente carácter para que la victoria no te arrodille. Amén. Y me encanta esta última parte cuando les decía, escudo es a los que en él espera. Y es una palabra para nosotras hoy. Si nosotros esperamos en él, ¿qué mejor escudo que él? No nos desesperemos. Dios te dice, oh hija, yo soy tu escudo, no te impacientes. Vas a llegar, como sea, pero vas a llegar. Porque él va a estar ahí para guiarte, para formarte, para levantarte de cada caída, de cada obstáculo, para librarte de cada Saúl que ha empuñado esa espada en contra tuya. Ese Saúl que puede estar en tu trabajo, en tu familia, en tu colegio, en tu universidad. Ahí está Él, porque Él es escudo a todos los que en Él esperamos, con paciencia. Y esto no se queda ahí, porque en los versos 31 al 36, Dios nos dice lo que Él nos da. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino. Ese camino que aún no vemos, Dios lo está haciendo perfecto. Quien hace mis pies como de ciervas y que me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos delante de mí, y mis pies no han resbalado. Mis pies no han resbalado. En ese camino que el Señor está abriendo para ti y para mí, Él no va a permitir que tus pies resbalen, Él no va a permitir que tu tobillo flaquee. Él va a estar ahí, porque Dios va despejando ese camino. Tú vas creyendo, vas obedeciendo, vas escondida detrás de Él, que es tu escudo,
y Él va abriendo camino donde tú y yo no lo podemos ver. Y en el Salmo 18 también es muy claro en qué pide Dios de nosotros. ¿Qué pide Dios de nosotros? Nosotros necesitamos también tener acción y voluntad, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes. Desde el verso 20, Él nos dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. ¿Qué es lo que quieren nuestros enemigos? Que nos apartemos. Amén. Y esto es un llamado a que si yo quiero llegar al final de mi camino, yo no me puedo apartar impíamente de los caminos de Dios. Yo no me puedo apartar. Y dice: todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Quiere decir que es necesario guardar su palabra. Dice: fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Ojo con esto. La palabra es consciente que tú y yo podemos tener maldad, pero en nuestra obediencia la hemos guardado para avanzar por el camino que Él está abriendo. Eso es lo que el Señor nos llama a que hagamos. Y dice: por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Conforme a la limpieza de mis manos. Examíname, oh Dios. Examinémonos. ¿Cómo están nuestras manos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos obedeciendo y guardando sus estatutos? Y este salmo es una palabra tan completa. Es una promesa de que el Señor me va a llevar a mi meta, a lo que Él ha trazado para mí. Pero también es un jalón de orejas que me dice: yo estoy abriendo camino donde tú no lo ves, pero no te puedes desviar, no te puedes apartar, no puedes ensuciar tus manos. Y vemos desde el verso 43 cómo la promesa se empieza a cumplir. Y así es como la promesa se va a empezar a cumplir en tu vida y en la mía. Porque así pasó con David. Y no fue inmediata, fue progresiva. El cumplimiento de la promesa tampoco tiene que ser inmediato, es progresivo. Y lo vemos en la vida de David. Desde el verso 47 dice: el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Cantaré a tu nombre. No era solamente quitar a Saúl de por medio, porque si estudiamos la palabra, cuando Saúl muere, inmediatamente el trono no le es entregado a David. Por eso te digo, la promesa se cumple. El camino Dios lo abre, pero el cumplimiento de tu promesa y mi promesa es progresivo. Por eso no hay que desfallecer. Porque nosotros sabemos lo que queremos, pero solamente Dios sabe lo que necesitamos. Y en el tiempo en el que lo necesitamos. Y en el tiempo en el que es prudente dárnoslo. Si Él no te da algo, es porque sabe que tú todavía no estás preparado para manejarlo. Es porque todavía necesitas esta formación en batalla. Y no quiere decir que no te lo vaya a dar. Quiere decir que no es en tu tiempo, es en el de Él. Y así pasó también con David. David, después de que Saúl murió, fue proclamado rey en una tribu apenas. Y pasaron 7 años para que él pudiera entrar a Jerusalén y ser proclamado rey de Israel completamente. Reinó 40 años. Pero al interior del pueblo, cuando Saúl murió, habían muchas luchas internas. Habían muchos problemas, había mucha división. Por eso la palabra también dice
el Dios que venga mis agravios y somete pueblos delante de mí, debajo de mí. Y lo puso sobre los que se levantaron contra él. Esos enemigos que se han levantado en contra tuya, el Señor los va a poner en su lugar. No tú, no tu justicia. Él los va a poner en su lugar. Y el verso 50 es tan precioso porque vemos cómo Dios, además de cumplir su promesa, y David engrandece su nombre por eso, a pesar de todo lo que tuvo que pasar, Dios además alarga su promesa, porque su promesa no fue solo para él, sino para su descendencia. David nunca usurpó el trono de Saúl. David nunca se envaneció después de haber recibido la promesa. David esperó con humildad. David atravesó las pruebas. David fue formado. Y la palabra de Dios dice en el verso 50, dice, grandes triunfos da a su rey, a su rey. Ahí ya está la promesa cumplida, a su rey. Hace misericordia a su ungido, a ese niñito que él ungió. Él le hizo misericordia, tuvo misericordia de él y lo guardó de todas esas luchas hasta que llegara a ser un rey. Y dice a David y a su descendencia para siempre. Porque cuando tú y yo perseveramos, tus promesas no solamente se cumplen en ti, sino también se desarrollan en tu descendencia. Y es algo que podemos ver en David. Y es algo que hoy nos llama a no rendirnos. Porque no es una lucha solo por nosotras, es una lucha por nuestra familia, es una lucha por nuestra descendencia. Porque si nosotras somos mujeres determinantes, es porque el Señor ha determinado que somos columnas en nuestro hogar, que somos columna para nuestros hijos, que somos columna para nuestros hermanos, para nuestras madres. Porque somos columna importante dentro de nuestra casa. Y esa promesa que Dios te ha dado a ti no solo te cubre a ti, sino también a tu descendencia. Porque quiero recordarle que fue David y no Saúl el que tuvo el linaje que gobernó a Israel. Fue David y no Saúl el que tuvo un linaje que gobernó Israel. Fue el hijo de David y no el de Saúl el que construyó el templo para el Señor. Fue el linaje de David, no el linaje de Saúl. Y usted y yo sabemos que él negó su amor a Saúl para abrirle paso a David. En el Salmo 18, verso 40 y 41 dice, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Porque se han levantado en contra de una hija del rey. Y el Señor va en tu defensa. Aunque tú no lo veas inmediatamente, el Señor va en tu defensa. Y quiero que me acompañe al segundo libro de Samuel, capítulo 7. En el verso 6. Y mire esto tan hermoso. Mire esto por lo cual la promesa de David no solo recaía sobre él, sino recayó sobre su descendencia. Y segunda de Samuel 7, verso 6 dice, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David, que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra.
También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré tu reino. ¿Usted me entiende? Esa promesa que Dios le había dado a ese niño, a ese ungido, cobraba vida sobre él y sobre su descendencia. Valía la pena todo lo que David había atravesado, porque la promesa se cumplía no solo para él. Y dice, será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tus enemigos están abandonados porque el Señor está abriendo paso. Está abriendo camino donde tú no lo ves para ti. No hay Saúl que valga, porque la palabra de Dios dice que Él le negó su amor a Saúl para abrirle paso a David. Y hoy Dios te dice que Él le niega su amor a ese Saúl que te persigue porque está abriendo camino para ti. Y ese camino que está abriendo para ti te va a llevar a esa promesa que no está solo sobre tu cabeza, sino sobre toda tu descendencia, porque la palabra dice, afirmaré su trono para siempre. Lo que tú estás sufriendo y luchando hoy por tu descendencia, por tu familia, va a dar frutos no solo para ti, sino para tus hijos y los hijos de tus hijos. Y dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, y tu trono quedará establecido para siempre. Lo que tú has determinado, luchar hoy, batallar hoy, aguantar hoy, permanecer hoy, ser obediente hoy, guardar sus estatutos, mantener tus manos limpias y seguir firme en la batalla. Tú estás abriendo no solo por ti, Dios está abriendo camino no solo por ti, Dios está abriendo camino por ti y tu descendencia. Porque eso que tú has sembrado en tu descendencia permanecerá para siempre. Cuando tú y yo ya no estemos aquí, habremos sembrado lo más importante en nuestra descendencia, que es la firmeza en Dios. Porque vale la pena creer en Dios, porque vale la pena firmar nuestros pasos en Dios. Porque este Salmo 18 es hermoso y es un recuento de ese camino empedrado que David tuvo que atravesar para ser el rey que Dios quería que fuera, para ser el rey que tuviera un linaje de reyes. Y lo dice la palabra, desde que sacó al pueblo de Egipto, él no había demandado una casa. Y el construir su casa, ese privilegio lo tuvo un hijo de David, no un hijo de Saúl. Él le negó su amor a Saúl por abrirle paso a David. Él pelea contra tus enemigos porque está abriendo paso para ti. Amén. Ponte sobre tus pies y dile, Señor, yo lo creo. Yo creo que tú estás abriendo camino para mí. Yo lo creo, Señor. Yo me aferro a esa promesa que tú entregaste sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. Y hoy entiendo que aunque el camino no sea de rosas, sino de espinas, tú vas conmigo, porque cada una de esas luchas me levanta para ser lo que tú quieres que yo sea. Ahí donde tú estás, pon en las manos de Dios ese camino
Dile, Señor, yo sé que tú abres camino donde no lo hay. Así como hiciste con David y su descendencia, harás conmigo. Así como cumpliste la promesa sobre David, cumplirás tu promesa en mi vida. Así como alejaste, Señor, a esos enemigos, como peleaste con esos enemigos, Señor, tú peleas por mí. Peleas por mis enemigos, Señor, me adiestras para la batalla, tu diestra me sostiene, tu diestra me guarda. Créelo y decláralo. Dile, Señor, aquí estoy firme, soy una guerrera, Señor, firme en esta batalla, Dios, porque sé que debo seguir por el camino que tú estás abriendo, por ese paso que tú estás abriendo para mí, ese camino que abres para mí y para mi familia, Señor, para las personas que amo, Dios, que van conmigo. Y te alabamos, Señor, y te glorificamos. Así como David glorificó tu nombre en la victoria, Señor, hoy, aún en la prueba, Señor, glorificamos tu nombre, porque declaramos que llegaremos a la victoria, Señor, porque tú abres caminos. Señor, yo creo en que tú abres caminos, en que aunque yo no lo vea en este momento, tú abres camino.